Hola, mi nombre es Marcos Argandoña y te doy la bienvenida al video correspondiente a la actividad de mapa conceptual de taller de base de datos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el mapa conceptual de taller de base de datos, cuyos principales conceptos radican en cada unidad que se vio en esta asignatura. Vamos a comenzar con los procedimientos. Un procedimiento es una secuencia de instrucciones o comandos que se ejecuta de manera conjunta para llevar a cabo una tarea específica. Los procedimientos permiten automatizar tareas comunes complejas, mejorar el rendimiento y mantener la integridad de los datos. Existen dos tipos de procedimientos: los procedimientos almacenados, que son un conjunto de instrucciones predefinidas y guardadas en la base de datos. Estas instrucciones pueden ser escritas en lenguajes específicos que son exclusivos de base de datos y se utilizan para realizar tareas repetitivas o complejas en base de datos, contribuyendo a la estructura, a las acciones, a los parámetros y a la invocación. También incluye las funciones. Estas son secuencias de instrucciones predefinidas, pero a diferencia de los procedimientos almacenados, las funciones devuelven un valor o resultado específico. Pueden ser funciones escalares que operen sobre una fila de datos y resuelvan un solo valor, o funciones tabulares que retornan un conjunto de filas o tablas. Estas funciones se utilizan para realizar cálculos, manipulación de datos o transformaciones en las bases de datos, y colaboran con la estructura, los resultados de uso y la invocación. Continuamos con el segundo concepto, los triggers. Un trigger es un objeto de base de datos que se asocia a una tabla específica y se activa automáticamente cuando ocurren ciertos eventos, como operaciones de insertar una fila, actualizar o eliminar. Los triggers se utilizan para lógica adicional o realizar acciones automatizadas cuando se utilizan ciertas operaciones en la tabla. Existen dos tipos de triggers. Los triggers DML, estos son los que se activan en respuesta a las operaciones de insertar, actualizar o eliminar. Insert vendría siendo el trigger que se ejecuta después de que se inserta una fila en una tabla específica. Y puede utilizarse para realizar acciones adicionales como verificar la integridad de los datos ingresados o realizar actualizaciones en otras tablas relacionadas. También tenemos el update, que se ejecuta después de que se actualiza una o varias filas de la tabla y se puede utilizar para aplicar reglas de negocio adicionales, auditar los cambios realizados o mantener consistencia en los datos. Y el trigger delete, que es un trigger que se ejecuta después de que se elimina una o varias filas de una tabla y se puede utilizar para realizar acciones adicionales como archivar los datos, eliminar o actualizar registros relacionados. Tenemos por otro lado los triggers DDL, que se activan en respuesta a operaciones de definición de datos que afectan a la estructura de la base de datos. En esto se distinguen los create, que se ejecuta después de que se crea un objeto de base de datos, como una tabla, una vista o un índice, y se puede utilizar para aplicar configuraciones adicionales o notificar a otros sistemas sobre la creación de un objeto. Tenemos el trigger alter, que se ejecuta después que se modifica la estructura de un objeto de base de datos existente, como añadir una columna o una tabla o cambiar el tipo de datos de una columna. Se puede utilizar también para aplicar cambios adicionales o actualizar datos relacionados. Y por último tenemos el trigger drop, que se ejecuta antes que se elimine un objeto de base de datos como una tabla, una vista, un índice. Se puede utilizar también para realizar tareas de limpieza o realizar copias de seguridad antes de eliminar. Continuamos con el siguiente concepto, que es esquemas. Un esquema es una estructura lógica que permite definir cómo se organizan y se acceden a los objetos de la base de datos, como tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, etc. Los esquemas proporcionan una capa de abstracción y organización sobre los objetos de la base de datos, lo que facilita la administración y el mantenimiento de la misma. De esto desprende el esquema de base de datos, el cual es una colección lógica de objetos de base de datos que pertenecen a un usuario específico o a un grupo de usuarios. Este esquema permite definir la estructura de la base de datos y cómo se relacionan entre sí los objetos de la base de datos. Y esto otorga definición, permite la organización lógica y la administración. Luego tenemos el esquema de usuarios, el cual es una colección lógica de objetos de base de datos que pertenecen a un usuario en específico. Un esquema de usuario está asociado a una cuenta de usuarios de la base de datos y define el espacio de nombre para los objetos de base de datos creados por ese usuario. Esto aporta definición, permite la organización lógica, otorga niveles de usuario y permite la administración de los usuarios. Por último, tenemos la administración o DBA. Esta es comúnmente asociada a el aseguramiento del funcionamiento eficiente, seguro y confiable de una base de datos, así como la gestión, la supervisión de esta misma o del sistema de gestión de la base de datos o DBMS. Las tareas de responsabilidades de la administración de la base de datos pueden variar dependiendo del entorno y la organización, pero generalmente incluyen la creación, privilegios, niveles de permisos y roles, así como el diseño y la planificación, la implementación y configuración, la seguridad y autorización, el monitoreo
y ajuste de rendimiento, las copias de seguridad y recuperación, el mantenimiento y actualización y la resolución de problemas. Bueno, y este ha sido mi video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te sea de total utilidad. Hasta pronto.